Nuestro compañero Mauricio Durán tiene todos los detalles de esto. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Belén, compañeros. Así es, solo 79 de las 249 municipalidades y gobernaciones no entregaron, no presentaron el informe de rendición de lo que hace al dinero de Fonacide. También hay otras entidades como por ejemplo la gobernación de San Carlos de Lapa, la municipalidad, digo bien, que debe ya desde hace varios años la presentación, y recordemos desde 2012 ya está debiendo este informe. Y otras entidades también están en la misma situación, repito, 79 de 249 entidades. Un ratito, perdón, una precisión. 79 entregaron los informes. O sea que 170 no entregaron. Exactamente. Pero lo que más llama la atención de las autoridades de la Contraloría General de la República, la cual hizo este informe, es la forma en que se utilizó o se malversó este dinero para construir viviendas particulares, como así también para la elaboración de tajamares en el interior del país. Realmente un festín del dinero público, según mencionaban las autoridades de la Contraloría General de la República. Vamos a escuchar lo que mencionaba respecto a la licenciada Gladys Fernández, encargada de realizar este informe. Tenemos construcción de obras por contratos sin autorización, obras que no fueron ejecutadas y sin embargo fueron pagadas, cheques que fueron emitidos con cifras realmente significativas y cuya rendición no existen, no se han presentado. Están, por ejemplo, raciones de almuerzo escolar que se han pagado y que no llegaron a los chicos, que sin embargo una cosa es lo que se pagó y otra cosa es lo que definitivamente se distribuyeron. Bueno, y hay que destacar esto, Roberto, Belén, compañeros, este es dinero que está destinado a la educación, sí, y que no se está empleando como corresponde, según mencionaba justamente la licenciada. El dinero inclusive para la merienda y el almuerzo escolar fue utilizado para otros fines. Realmente bastante lamentable esto, pero lo que más llama la atención también es, aparte del dinero que fue malversado, el dinero no utilizado. Y permítanme leer nada más estos datos que son bastante interesantes. 917 mil millones de guaraníes no fueron ejecutados por parte de las diferentes entidades gubernamentales que corresponde justamente al Fonacide. La Contraloría General de la República realizó un informe hipotético sobre qué pasaría si este dinero hubiera generado intereses en una caja de ahorro. Ajá. Hubiera generado aproximadamente 90 millones de dólares de intereses que podrían haber sido utilizados para diferentes cosas, obviamente para mejorar la situación educativa del país. Estas son algunas de las cosas de las cuales podrían haber sido utilizados este dinero, este interés. Claro, imagínate que tampoco este dinero fue concedido como para tenerlo en una caja de ahorro. El asunto era ejecutar las obras para mejorar la calidad educativa en nuestro país. La omisión en este caso también es una omisión dolosa, porque los niños no están recibiendo los beneficios consagrados en una ley de la nación. Exactamente, y la licenciada hizo una evaluación sobre las diferentes cosas que se podrían haber hecho con estos 90 millones de dólares que podrían haber sido generados en interés de acuerdo a este dinero que no fue utilizado el Fonacide y que actualmente duerme en las gobernaciones y en los municipios. Vamos a escuchar la nota. Pudiéramos nosotros eventualmente construir con eso 600 aulas, por ejemplo, 600 aulas equipadas con 4 ventiladores, una pizarra acrílica, 40 sillas con pupitres pedagógicas y además bebedero por aula construida. Pudiéramos eventualmente comprar kit de escolar para 68.342, para 152.000 niños. Pudiéramos eventualmente llegar con un vaso de leche y pan lactado para más de 1.810, para más de 8.522 niños. Bueno, ahí está todas las cosas que se podría haber hecho con este dinero. Inclusive mencionaba la licenciada que hay inclusive restos de dinero que no fue utilizado de 2012 y 2013 que también están durmiendo en este momento en los municipios y las gobernaciones. ¿Quién se encarga de controlar esto? Tiene que ser justamente la Fiscalía, en caso de darse hechos ilícitos, como por ejemplo la malversación de fondos, sí, y Hacienda es la encargada de no proveer más dinero por parte de Fonacide en caso de que no se presenten estos informes. Imagínate poniéndote en la piel de la gente que tendría que revisar estos beneficios, que por culpa de gente inescrupulosa o inepta, no van a recibir otra partida, por ende los chicos se quedarían sin el beneficio presunto que está consagrado en este proyecto, en esta ley. Eso es lo más lamentable de toda esta situación.
justamente inclusive el hecho de no poder percibir, por ejemplo, la merienda o el almuerzo escolar, ya que parte de este dinero que debía ir destinado a este servicio no fue pagado y fue utilizado, por ejemplo, para construir la vivienda de una sola persona. Quizá por allí debería hacerse una adenda y que este fondo no utilizado sea redireccionado al Ministerio de Educación y Cultura y que el Ministerio de Educación y Cultura presente al efecto los proyectos de ejecución inmediata. Por ejemplo, podría ser una salida, porque si no terminamos haciéndole pagar los platos rotos a las pobres criaturas que siguen esperando su almuerzo escolar, que siguen esperando mejor calidad de las aulas, útiles escolares, pupitres. Es decir, una infinidad de cosas que hoy por hoy son una necesidad apremiante en toda la República del Paraguay. Exactamente, recordemos que el Ministerio de Educación ya se había justamente posicionado al respecto, ya que se le había quitado prácticamente todo el presupuesto que iba para infraestructura, justamente teniendo en cuenta que existía este fondo del FONACIDE. Pero aparentemente si no se están dando las ejecuciones presupuestarias, esto genera otra vez un problema y no está cumpliendo con el objetivo que pretende el FONACIDE. Muy bien, gracias Mauricio. Muchas gracias.